¿Recuerdan que hace un tiempo, yo creo que lo habíamos comentado alguna vez, no sé si fue en La Vida Posmoderna o en Marental o acá en La Furia, cuándo, pero que hace un tiempo habíamos comentado el caso de un hombre al que acusaban de dejar tuerto a uno de sus hijos mientras estaba en su casa por el régimen de visitas, a causa de arrojarle su teléfono móvil. ¿Les suena esa historia? Yo la comenté, en algún lugar la comenté. Pues bien, ha pasado esto con ese mismo caso. Un hombre se salva de 12 años de prisión tras admitir su ex mujer la denuncia falsa. Estaba mal con él. Esas cosas que no pasan. No existen las denuncias falsas. Un hombre de El Ejido, Almería, que por cierto, en El Ejido es donde tienen lugar la mayor parte de redes de tramitación de falsas denuncias para conseguir residencias a extranjeras. Una vez por año, por lo menos, se desmantela una, donde los tipos les pagan 1.000 euros por dejarse denunciar, a las minas, las extranjeras, les cobran 3.000 y básicamente generan todo el escenario en lugares públicos mayoritariamente para que bien o ella o, si se lo puede evitar, el entorno sea directamente quien imponga la denuncia, porque recordemos que en España una denuncia por violencia de género la puede interponer cualquiera. Vos ves mañana a una mujer discutiendo con su marido en un bar y vos podés llamar y denunciar al tipo por violencia de género contra esa mujer. Pues bien, así funcionan las redes de tramitación de falsas denuncias. De hecho, para mostrarles esto, les voy a poner una de las noticias que lo cuentan. Me presentó a un español, iba a ser mi pareja. Me acuerdo que el titular era así. Me presentó a un español, iba a ser mi pareja y a simular malos tratos. El presunto grupo abusaba de los servicios públicos y del dolor de las verdaderas víctimas. Del dolor de los hombres que son denunciados falsamente, eso no. José conocía a Mounia al calor del mes de junio en el mercadillo de La Mojonera y allí, entre la gente, se armó de valor para pedirle el teléfono. Doblaba la edad de la joven marroquí de 20 años, que apenas podía comunicarse por una suerte de gestos y palabras en español de supervivencia, pero consiguió conquistarla. Mounia estuvo empleada en la campaña de la fresa en Huelva y tras expirar su permiso de residencia temporal, había buscado una salida en la masa de invernaderos y albóndigas que pueblan el poniente almeriense. Ese verano trabajaba en una cooperativa agraria sin papeles. José adornaba su expediente con un puñado de detenciones por pequeños delitos contra el patrimonio y batallaba contra la enfermedad mental y la desintoxicación de las drogas. Aquella mañana dieron los pasos de una relación amorosa que duraría 4 meses, o al menos esto contaron a la Guardia Civil. El 15 de octubre de 2019, a las 20:35 horas, un aviso a la sala del 062 alertó de un incidente en el interior de un restaurante en Almerimar. La patrulla tardó 15 minutos y fue recibida a las puertas por una clienta alarmada por un episodio de violencia. Nos informa que en el interior del restaurante se encuentra una mujer llorando porque su novio le ha pegado y que el novio se encuentra fuera en las inmediaciones, recogió el atestado consultado por La Voz de Almería. La Guardia Civil arrestó a José poco después y en colaboración con la policía local de El Ejido, lo trasladó a dependencias policiales mientras auxiliaban a la víctima. La joven declaró ante los agentes que su novio la había agredido. Me ha pegado un puñetazo en el brazo y otro en la cara. El informe médico acreditó 2 hematomas en la pierna y en el brazo, aunque no mencionó ninguna herida en el rostro. Mientras se instruían diligencias contra José por un presunto delito de violencia de género, se activaban todos los mecanismos de protección a la víctima. 2 semanas después solicitó su permiso de residencia por circunstancias excepcionales, tal y como contempla la normativa para auxiliar a quienes sufren malos tratos. Las sospechas. Sin embargo, el caso levantó sospechas. El mercadillo de La Mojonera cambió por las norias de Daza y José no tenía la menor idea sobre el domicilio de su novia. Claro, cambiaron la versión. De repente pasó de que se conocieron en el mercadillo de La Mojonera a que se conocieron en las norias de Daza. Y José, que supuestamente era el novio, no tenía ni idea de cuál era la dirección de su novia. Además, la mujer ofreció un relato poco detallado, casi de mínimos, como si quisiera provocar una condena leve. Y así fue, porque ni siquiera decretaron una orden de protección para sorpresa de los implicados. El 7 de noviembre, Mounia salió de un supermercado en Las Norias y se topó de nuevo con José. Una discusión por un anillo acabó con la chica sufriendo una bofetada en público y las bolsas de la compra desparramadas por el suelo. José declararía meses después ante la Policía Judicial de la Policía Nacional que había vuelto a montar otro escenario porque no había terminado el trabajo. No era pensada la agresión. La historia, basada en las diligencias instruidas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en la llamada Operación Fresh ONU, tiene el respaldo de la confesión de José, aunque todavía no ha llegado a juicio. La investigación a la que ha tenido acceso La Voz de Almería muestra el funcionamiento de una presunta red dedicada para citar la ley de violencia de género, haciendo del dolor de las verdaderas víctimas una herramienta para conseguir beneficios económicos y prestaciones fraudulentas. Es decir,
Si una ley que busca proteger a víctimas está diseñada de tal manera que una red criminal se pueda aprovechar de ello, quiere decir que no hace falta demasiado para que una persona cualquiera también pueda hacerlo. Un testigo identificado como F resumió el mecanismo en una declaración prestada a la comisaría local del Ejido. Estaba en el centro de salud de El Ejido Norte para recoger la metadona y se me acercó un conocido mío llamado Joaquín. Me propuso ganarse unos 1.000 euros por inventarme que le pegaba a una morilla, haciéndome pasar por su pareja. El día del juicio me iba a defender un abogado particular que ellos tenían buscado. Un informe emitido por la UCRIF de la Policía Nacional el 26 de enero de este año, al que ha tenido acceso La Voz, ahonda en esta red fraudulenta. Joaquín era presuntamente el coordinador de la captación de los falsos agresores, mientras un ciudadano marroquí se encargaría de localizar a las falsas víctimas. Los integrantes de la trama son aleccionados sobre la forma de proceder para simular un episodio de violencia de género. La fingida pareja se presenta en un lugar público y simula una discusión, llegando finalmente por parte del hombre a realizar algunas agresiones sobre la mujer en presencia de testigos para hacer así más creíble el fraude. El agresor permanece en el lugar y admite que agredió a su pareja, no oponiendo resistencia alguna a su detención. Los acusados acudían a espacios públicos con afluencia de posibles testigos o cámaras de seguridad, normalmente terrazas de cafeterías. Además, los supuestos agresores captados tenían perfiles similares, con mínimos estudios y multireincidentes. Las víctimas falsas denunciaban y solicitaban luego la regularización administrativa y ayudas como la renta activa de inserción a los 15 o 20 días. Los agentes han arrestado a 6 personas e investigado a otras 40 por presuntas denuncias falsas. ¿Cómo se quedan con esto? ¿Se la sabían? ¿Estas se la sabían? Pues bien, el caso de este hombre tiene lugar en el mismo sitio, en El Ejido. También hay una denuncia falsa de por medio, solo que esta no ha sido organizada por una red de tramitación de falsas denuncias para obtener residencias, sino por una mujer en plan de venganza. Se ha librado de pasar 12 años en prisión tras haberle acusado falsamente a su exmujer de haberle ocasionado la pérdida de un ojo a su hijo de 6 años. Por suerte, la mujer ha terminado confesando que lo denunció por venganza y porque estaba mal con él, a raíz de que éste hubiera acudido a los servicios sociales por la situación de escolarización de los pequeños. Es decir, el hombre acudió a los servicios sociales porque presuntamente esta mujer no hacía concurrir a los niños al colegio de forma regular. En ese momento ella se puso mal con él, se enfadó con él y en base a eso y como venganza es que lo acusó de la pérdida del ojo de su hijo. Unos 12 años podría haber pasado en la sombra a este hombre del Ejido. Sin embargo, y afortunadamente, el tribunal ha ordenado a última hora que se deduzca testimonio, y esto es importante, que se deduzca testimonio contra la mujer por la comisión de un delito de denuncia falsa, tras haberlo reconocido ella misma. Ojito, que se deduzca testimonio, ¿sí? Es el primer paso para que una denuncia falsa sea contabilizada como tal por la Fiscalía. Yo les explico esto muchas veces, tengo un video en mi canal principal hablando de cómo se contabilizan exactamente en España las denuncias falsas y por qué parecen haber tan pocas. Así empieza. Primero se deduce testimonio y ahí es cuando creo que el fiscal o los fiscales de ese caso en cuestión, creo que era, retira la acusación particular. Ojo, que esto no es que la persona que va a denunciar retira la denuncia. Eso no se puede hacer. Las denuncias no se pueden retirar como tal. Lo que se puede hacer únicamente es negarse a declarar. Pero las denuncias no se retiran. Solo se retira la acusación de parte de las instituciones que velan por el correcto funcionamiento de la justicia. Esto se hace en primera instancia con la deducción de testimonio. Este es el primer paso para que este caso se contabilice. Como hay una confesión de parte de la mujer de que la denuncia era falsa, probablemente este año no nos van a poder vender lo que nos vendieron el año 2020, con que hubieron literalmente 0% de denuncias falsas. Durante 2022, que sacarán las cifras en 2023, nos van a contar cómo esta fue una de las poquísimas denuncias falsas que aparentemente existen en España. Al mismo tiempo, la justicia absuelve a este hombre de un delito de lesiones agravadas por la que la Fiscalía mantuvo hasta el final una petición de 12 años de cárcel. A raíz de la prueba practicada durante el juicio, se dio finalmente por probado que el niño se encontraba en su casa jugando con su hermano cuando, en un momento dado, recibió un fuerte golpe con un teléfono, lo que le provocó un traumatismo con el estallido del globo ocular, por el que estuvo 9 días ingresado en el hospital. El padre del niño no intervino en dicho golpe.
El hombre había negado tajantemente en todas sus declaraciones su implicación en los hechos, de modo que la única prueba de su supuesta implicación derivaba de las manifestaciones de la madre del menor, quien durante el juicio se retractó de tales afirmaciones y sostuvo, al igual que el acusado, que las heridas del pequeño fueron causadas por un accidente en el que no participó el acusado, que no llegó a verlo ocurrido y que imputó tales hechos al investigado por venganza. O sea, la propia madre tampoco se creía que hubiera sido él. Porque, ojo, que hay una diferencia entre una denuncia falsa y una acusación accidental. Una persona puede creer que algo ha pasado y acusarlo de forma accidental, realmente no siendo el perpetrador. Esto podría ser, como por ejemplo en una cámara de reconocimiento, que alguien te haya robado, te haya abusado en la vía pública o lo que sea, y reconozcas mal al tipo, porque no lo hayas visto bien y digas, es el sujeto número 3, ponele, ¿no? Y que no sea. Eso es distinto a tener conocimiento de que el hecho es falso y aún así denunciarlo, como es el caso de esta mujer, que ella misma confiesa que no se creía la versión que ella estaba dando, sino que creía la versión que dio el padre, que fueron causadas por un accidente en el que no participó el padre, que fue una pelea entre los dos hermanos. La testigo, quien admitió que no era verdad lo que había denunciado, llegó incluso a manifestar ante el tribunal que pensaba que los hechos habían ocurrido como relató el procesado, esto es, que todo fue debido a un trágico accidente jugando los dos hermanos pequeños. La mujer presentó una denuncia contra su expareja en febrero de 2019, unos 6 meses después de los hechos, ante la Policía Nacional, en la que sostuvo haber sido víctima de violencia de género e incluía en su relato que fue el padre del menor quien causó tales lesiones al menor, según recoge la resolución judicial. La única prueba de lo ocurrido derivaba de la postura enfrentada de los padres del menor, dado que no pudo darse audiencia al menor, aunque se intentó, dado que padece autismo. No obstante, en la documentación médica vinculada a la asistencia sanitaria del pequeño, sí se alude a que las heridas se debieron a un accidente en el que el padre no aparecería vinculado. En el acto de juicio, el hombre reconoció desencuentros con su exmujer, que le había solicitado ayuda económica y que también lo denunció en el marco de un proceso de violencia de género del que resultó absuelto. Con ello, ha explicado que la mujer temía perder a los niños después de que se viese obligada a escolarizar a los menores una vez intervinieron los servicios sociales, por lo que se vio traicionada. Esta señora lo confesó. ¿Qué porcentaje de denuncias falsas creen ustedes que llega el momento del juicio? A la mujer le da un brote de sinceridad y buenapersonismo, es decir, de la problemática patológica de ser buena persona y no querer mandar a un inocente durante más de una década a prisión. Hay. ¿Qué porcentaje de mujeres que denuncian falsamente llegan al juzgado y lo confiesan? Hagan sus apuestas. ¿De verdad nos podemos creer que las denuncias falsas son un número tan residual como que dicen? ¿Del 0,01%? Es más, ya ni siquiera es una cuestión de creer. No es Papá Noel, ¿sí? No es Papá Noel, no es Dios, no son los duendes. No es una cuestión de creer. Es una cuestión de realidad. Es una cuestión de hechos. Es algo que podemos constatar. Y por eso es que voy a parasitar este video con mi propio video desmintiendo las denuncias falsas acá en España, para que gente que no lo haya visto pero que esté dando con este extracto pueda tener la información verídica. ¿Alguna vez escuchaste que las denuncias falsas son un porcentaje tan pequeño, tan residual que prácticamente no existen? ¿Alguna vez escuchaste que las denuncias falsas representan el 0,01% o incluso el 0,007%? Bueno, soy Valentina Ortiz y hoy te voy a explicar por qué todo eso es mentira. La semana que viene, específicamente el 9 de septiembre, se celebra por segundo año el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Y es por esto que hoy, finalmente, me decidí a hacer ese video que siempre que toca hablar de denuncias falsas cuando estamos en directo en La Furia, me piden que haga. Este tema ya lo desmentí un montón de veces, pero lo cierto es que no tengo ningún video específicamente desmontando esta cifra. Y mi intención hoy, en este video, es hacer todo lo contrario a lo que suelo hacer. A mí me encanta ver videos largos y por tanto intento que mis videos superen los 15 minutos. Sin embargo, hoy vamos a intentar todo lo contrario. Quiero hacer un video lo más corto posible, lo más entendible posible y sobre todo atemporal, para que cuando estemos viendo este video siempre se pueda entender de qué estamos hablando. En plataformas como Neutral, donde supuestamente se dedican a desmentir denuncias falsas, a desmentir bulos, aprovechan para decirte este famoso dato, que la cifra de denuncias falsas en España siempre gira en torno al 0,01%. ¿Pero de dónde sale esta cifra? ¿Y sabías de dónde sale la cifra de la Fiscalía de denuncias falsas? ¿Sí sé de dónde sale la cifra de la Fiscalía? No, Sí. pues de la Fiscalía, ¿no? El año pasado, por noviembre, como acaban de ver, salí a la calle el día del 25N a preguntar, entre otras cosas, si las manifestantes del feminismo saben de dónde sale esta famosa cifra de la Fiscalía, el 0,01%. En España, cada año se interponen entre 160.000 y 200.000 denuncias por violencia de género, de las cuales en torno a un 80% acaban en absoluciones y archivos. ¿Qué significa una absolución o un archivo? Pues bien, una absolución se da luego de que un caso haya sido enjuiciado y se ha llegado a la conclusión de que no existen pruebas fehacientes para condenar al acusado. Todo esto teniendo en cuenta que incluso el único testimonio de la denunciante es tomado dentro de los casos
de género como prueba de cargo. Es una prueba de cargo. Una prueba de cargo es aquella prueba que sirve para condenarte. Están las pruebas circunstanciales y las pruebas de cargo. Una prueba circunstancial sería, por ejemplo, que se dice que el hecho delictivo ocurrió en Huelva y se puede probar que el acusado, en el supuesto momento del hecho, se encontraba en Huelva. El testimonio de una denunciante es directamente una prueba de cargo, siempre y cuando cumpla 3 requisitos, en principio. Que sea verosímil, que sea mantenido en el tiempo y que no sea contradictorio. Pero la realidad es que estos requisitos son simplemente orientaciones, y así lo indica un informe del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que incluso aunque faltaran uno o varios condicionantes para que el testimonio sea válido como prueba de cargo, el juez o la jueza del caso en cuestión puede decidir tomar esa prueba, ese testimonio, como válido. ¿En qué se traduce esto? Pues se traduce en que la palabra de la denunciante puede ser prueba de cargo, incluso si no cumple los requisitos, siempre y cuando parezca creíble. Esto no es un marco hipotético. Este mismo informe del que hablábamos recién también indica que de los casos juzgados en primera instancia en las audiencias provinciales, el 33,8% acaban en condena únicamente con la prueba del testimonio de la denuncia. Por lo cual, cuando queremos decir que una persona ha sido absuelta por falta de pruebas, quiere decir que ni siquiera el mero testimonio de la denunciante ha sido lo suficientemente creíble para que ese caso acabe en una condena. Que hablar de los archivados, por otro lado. Los casos archivados son directamente aquellos casos donde la denuncia es tan insuficiente para llevarlo a juicio que ni siquiera llega a esa instancia. Entonces, ¿qué ocurre con las denuncias falsas? ¿Qué ocurre con el famoso 0,01%? Pues bien, esta cifra la extrae la Fiscalía. ¿Y cómo la extrae? Partiendo de las retiradas de acusación. ¿Cuándo se retira la acusación en un caso por parte del fiscal de turno? Entre otras cosas, y en los que nos compete en este caso, cuando los indicios de falsedad son tan grandes que se ven obligados a retirar la acusación. Esto ha pasado con un caso relativamente reciente, donde una niña había denunciado falsamente a su padre basándose en telenovelas que había visto como La Rosa de Guadalupe. La niña finalmente se lo confesó a su madre y junto con su madre en el momento del juicio revelaron la verdad, por lo cual se retiró la acusación. Tiene que ser un caso así de explícito. Esto no me lo estoy inventando yo, Esto está recogido por la memoria fiscal de 2011 y repetido en la memoria fiscal de 2021, aunque de forma un poquito menos clara. Recordemos la cifra inicial, entre 160.000 y 200.000 denuncias por violencia de género al año, donde en torno al 80% de esas denuncias son absoluciones y archivos. Pues bien, las denuncias retiradas de la acusación son entre 18 y 30 por año, de casi 200.000. De esas, a lo largo del año, se terminan demostrando como falsas en torno a unas 8. Y ahí es como llegamos a la cifra. 8 de aproximadamente 160.000 nos da un número del 0,01%. En 2020 llegó a más. Y durante 2021 nos encontramos titulares como el siguiente. La Fiscalía desmonta el bulo sobre las denuncias falsas por violencia de género. No hubo ninguna en 2020. Sin embargo, yo misma, desde mi casa, hice ese mismo día que la Fiscalía reveló este dato, una colección de denuncias falsas que habían sido publicadas durante el año 2020. Martes 24 de enero de 2020. Condenada a pagar 6.000 euros a su exmarido tras una acusación falsa de malos tratos. Me presentó un español y va a ser mi pareja. Ahí más faltaba la captura. 4 detenidos por simular violencia de género para obtener permiso de que residencia en Almería. 10 años de cárcel para la mujer que acusó en falso a su expareja de echarle pegamento en la vagina. Desmantelan una red que tramitaba permisos de residencia y rentas a falsas víctimas de violencia de género. Detenidas 6 personas e investigadas 40 en el Ejido por obtener permisos de residencia basados en falsas denuncias de malos tratos. Otros 5 detenidos en el Ejido por gestionar permisos de residencia con denuncias falsas de malos tratos. Denuncia un falso maltrato para evitar que su ex logre la custodia compartida. Condenada a 1 año de cárcel por inventarse un puñado de su marido. La Fiscalía, la propia Fiscalía, pide 2 años de cárcel para una mujer por denunciar malos tratos en falso. Una mujer de Granada se inventa que su exmarido la vio y acaba condenada. Condenada a una mujer por un delito de denuncia falsa contra su exmarido de que se estaba divorciando. Investigan por denuncia falsa a una mujer inmersa en 116 procesos judiciales en Palma. La Fiscalía, otra vez, la propia Fiscalía, solicita que una viguesa indemnice a su ex por denuncias falsas de maltrato. ¿Y cómo es que ninguna de todas estas noticias que han sido condenadas y publicadas durante el año 2022, donde la Fiscalía dice que no hubo ni una sola denuncia falsa, no están recogidas? Pues bien, sobre esto hay varios datos importantes. Por un lado, se deberían perseguir de oficio, según lo que dicta la ley, todos aquellos casos que muestren indicios de falsa denuncia, de falso testimonio o de simulación de delito. Sin embargo, a la hora de la verdad, esto casi nunca sucede. Y por otro, pese a que tú seas el hombre denunciado falsamente, que al finalizar con su proceso, si aún te queda energía, tiempo y dinero, denunciar a tu denunciante por denuncia falsa, falso testimonio o simulación de delito, e incluso aunque sea condenada dentro del mismo año de la denuncia original, tampoco va a ser recogida por la Fiscalía, porque la Fiscalía se basa únicamente en aquellos casos retirados de acusación. ¿Y dónde está el truco? Pues bien, la mayor parte de las denuncias falsas, se estima, se encuentran dentro de los casos archivados, aquellos casos donde no hay ni siquiera evidencia suficiente para que valga la pena gastar recursos del Estado en llevar este caso a juicio. Este es el caso de hombres como Carlos Salgado, José Manuel Ortiz o incluso creo que Rafael Marcos, donde las denuncias contra ellos han sido archivadas porque eran denuncias tan endebles que ni siquiera valía la pena llevarlas a juicio. ¿Y de dónde salen las retiradas de acusación? De las llevadas a juicio. Eso es. Y es que un proceso judicial va más o menos así. Tenés la denuncia. Un poquito más abajo tenemos la fase de instrucción. Luego cabe una fase intermedia y ahí es donde cabe el sobreseimiento o el archivo de la causa. Es en la fase intermedia donde se puede llegar a un archivo, pero si no se llega a un archivo, luego de la fase intermedia es que se llega al juicio oral. ¿Dónde se dan las retiradas de acusación? Acá abajo, en el juicio oral. Por tanto, todas las que han quedado antes sobreseídas y archivadas quedan en una nube de nada. En el último video de Contestando a Feministas de TikTok enseño un montón de casos, y se los pongo acá de nuevo otra vez, de hombres que han sido encarcelados única y exclusivamente bajo el testimonio de la denunciante. Y pese a que la definición de violencia de género, incluso para los organismos internacionales como puede ser ONU Mujeres, es la violencia que se da por un motivo de género y no de un género a otro, e incluso mencionan que pueden ser víctimas mujeres, hombres, niños y niñas, España dota a este concepto de una definición muy diferente. La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, parejas o exparejas. La ley integral de violencia de género. Pues bien, señores, con eso bastaría.
para que vean un poquito, resumidamente, todo lo que he explicado en torno a cómo se contabilizan en España las denuncias falsas y por qué los números son tan residuales como un 0,01%.